España, 2 de febrero de 2026. Hoy nos sumergimos en la maquinaria del Estado para explorar una tensión fundamental. ¿Es un sistema diseñado para la eficiencia o para la protección del ciudadano? Vamos a analizar cómo se manifiestan esto en la operativa internacional de España, desde las finanzas en Asia a la diplomacia en Europa. Desentrañaremos los mecanismos internos de la Administración con sus convenios y sus comisiones de seguimiento. Veremos también cómo choca esta tensión en la protección de datos. Y finalmente, pondremos cara a las consecuencias de este equilibrio o desequilibrio a través de historias muy concretas. Empecemos por el escenario global, donde la eficiencia parece ser la prioridad. Hay un movimiento que a primera vista parece muy técnico, pero que esconde mucho más. Se trata de una enmienda al convenio del Banco Asiático de Desarrollo, donde participa España. Básicamente se elimina un límite que tenía el banco en sus operaciones de préstamo. A ver, ¿qué significa esto en la práctica? Simplemente que pueden prestar más dinero. Significa eso, sí, pero la implicación es mucho más profunda. Al eliminar ese techo, se le da al banco una flexibilidad y una potencia de fuego enormes para responder a crisis o a grandes proyectos de desarrollo en Asia. Claro. Pero lo interesante aquí no es solo que España participe, sino cómo lo hace. Al contribuir a este tipo de bancos, España gana una influencia económica y una presencia en Asia que serían imposibles de conseguir con la diplomacia tradicional. Es una forma de soft power, entonces. Exacto. Increíblemente rentable. En lugar de negociar país por país, invierte en la maquinaria financiera que moldea la región. O sea que es una inversión en influencia. Una forma muy eficiente de estar presente en el tablero mundial sin necesidad de un despliegue masivo. Justo. Es jugar con cabeza. Se apoya en una estructura que ya existe para multiplicar su impacto. Es la eficiencia del sistema global en su máxima expresión. Y esa presencia internacional no es solo financiera. También se apoya en una infraestructura humana muy específica. Vemos varias convocatorias de empleo para las representaciones permanentes de España ante la UE, la OTAN en Bruselas o ante la ONU en Ginebra. Y los documentos son increíblemente detallados, hasta el punto de especificar un salario de 8.079,54 euros para un puesto de secretario. Es que esos detalles te dejan ver todo el andamiaje humano que hay detrás de la alta política. No son conceptos abstractos. ¿No? Desde luego. Son personas con salarios concretos que necesitan hablar francés o inglés, como se especifica, porque ese es el idioma de trabajo en esos foros. Conecta la gran estrategia de la que hablábamos, esa búsqueda de influencia, con las tuercas y tornillos que la hacen funcionar día a día. Son los operadores de la maquinaria. Eso es. Esa infraestructura humana que mencionas, la que trabaja en la OTAN o la ONU, se rige por unas normas internas muy complejas. Y eso me hace pensar en cómo funciona esa maquinaria aquí, en España. Porque en los documentos nacionales hay una palabra que es la clave de todo: convenio. Aparece por todas partes, para todo tipo de acuerdos entre organismos públicos. Es el ladrillo fundamental sobre el que se construye la colaboración en el sector público español, todo articulado por la Ley 40/2015, que se cita a menudo. Ajá. Y junto a convenio siempre van sus dos compañeras, adenda y comisión de seguimiento. La adenda es el mecanismo para ser ágiles. Permite cambiar un acuerdo sobre la marcha sin tener que, sin demoler el edificio y empezar de cero. La válvula de la eficiencia. Exacto. Y la comisión de seguimiento es, en teoría, la garantía de protección y rendición de cuentas. Es la que responde a la pregunta: vale, hemos firmado esto, pero ¿quién vigila que se cumpla? Claro, una comisión de seguimiento suena bien en teoría, pero no es a menudo un formalismo. Un grupo de personas que se reúne una vez al año, firma un acta y ya está. ¿Hay algo en estos convenios que le dé dientes a esa supervisión o es más bien un tigre de papel? Esa es la pregunta del millón, y toca el núcleo de la tensión. Por supuesto que existe el riesgo de que se convierta en un mero trámite burocrático. Claro, pero su existencia es fundamental. Es la encarnación de un principio de control. Sin esa comisión, el convenio sería un cheque en blanco. Lo vemos en acuerdos de todo tipo, desde la asistencia jurídica que presta la Abogacía del Estado a la Autoridad Portuaria de Almería, Sí. hasta la coordinación entre el Servicio Catalán de la Salud y mutualidades de funcionarios de ámbito nacional. Sin un órgano que, al menos en el papel, tenga la responsabilidad de vigilar, la colaboración podría derivar en un caos. Es el mínimo exigible, ¿no? Es el mínimo exigible de protección dentro de un sistema que busca ser eficiente. Entiendo, es como una red de seguridad.
Quizás no se use todos los días, pero es crucial que esté ahí. Y hablando de protección, hay un ámbito donde este choque con la eficiencia se vuelve personal para casi todo el mundo: la protección de datos. Vemos que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aprueba una nueva política de seguridad de la información y cita explícitamente el Reglamento General de Protección de Datos Europeo. Sí, y lo revelador no es la política en sí, que es una declaración de principios de alto nivel, Ajá. sino ver cómo aterrizan la realidad de una persona. Hay unas bases para un concurso de profesorado en la Universidad de Barcelona y ahí, en la cláusula 14, se explica con un detalle asombroso qué derechos tiene cada aspirante sobre sus datos personales. Ah, sí, no es una referencia genérica. Les dicen, usted tiene derecho a acceder, rectificar o suprimir su información. Si quiere hacerlo, contacte con este delegado de protección de datos. Y si no está conforme, puede reclamar aquí, en la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Eso es increíblemente específico. Pero seamos sinceros, ¿es esto realmente efectivo o es solo burocracia defensiva para cumplir la ley? Es decir, ¿hay alguna evidencia de que la gente realmente utilice estos mecanismos para reclamar? ¿O es solo un texto que nadie lee y que sirve para que la administración se cubra las espaldas? A ver, es una mezcla de ambas cosas. Y ahí está la clave. Por un lado, sí es un cumplimiento normativo. Claro. Pero, por otro, al detallarlo de forma tan clara, se está creando un estándar y se está empoderando al ciudadano. Puede que el 99% de los aspirantes no lo lean o no lo necesiten nunca, pero para el 1% que tenga un problema, Para ese 1% es fundamental. exacto, que sus datos sean incorrectos, que se usen para algo que no deben. Esa cláusula 14 es su herramienta de defensa. Transforma un derecho abstracto del RGPD europeo en un proceso tangible para una persona en una situación concreta. Es un ejemplo perfecto de cómo el sistema, para proteger, debe volverse deliberadamente menos eficiente, añadiendo capas de información y procedimientos. Justo. Hablando de consecuencias reales cuando las reglas se rompen, hay un caso en los documentos que salta a la vista. Una sanción de 90.000 euros a un particular, Jaime María Malo de Molina Olaso, por uso de información privilegiada. Resulta que compró acciones de la empresa SolarPack justo antes de que se anunciara una OPA, una oferta pública de adquisición, lo que obviamente disparó el valor. Este es el brazo ejecutor del sistema cuando la autorregulación o la supervisión preventiva fallan. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no solo le multa, Lo publica. sino que lo publica con nombres y apellidos. El objetivo es doble: castigar la infracción y, sobre todo, generar un efecto disuasorio en el resto del mercado. Lo potente del documento es que da los detalles, las fechas, la empresa, manda un mensaje muy claro. La igualdad. Y si te las saltas, hay consecuencias visibles y rastreables. Así que ahí tenemos la consecuencia de saltarse las reglas para obtener una ventaja personal. Pero, ¿qué pasa cuando es el propio sistema, con su rigidez diseñada para ser justa, el que te deja fuera? Porque también nos encontramos con el otro extremo. Te refieres al caso de María Andrino García. Exacto. Es excluida de un proceso de selección para una plaza de encuadernación. El motivo es un código 0E, que significa solicitar un cupo de acceso no convocado. Es un detalle mínimo, un error formal en una solicitud. Y aquí es donde ves la cara más dura de la burocracia. Este caso ilustra a la perfección el daño colateral de la búsqueda de una eficiencia y una equidad absolutas. Sí. Solo ve si la casilla A se ha rellenado con el valor B. Y si no es así, estás fuera. Estás fuera, no hay matices. Es el coste humano de un sistema que prioriza la uniformidad sobre la flexibilidad. Es la protección del sistema en su conjunto a costa, a veces, del individuo. Esta tensión que hemos visto entre un sistema eficiente y la protección del individuo se ve clarísima en los planes de futuro que se dibujan en los propios documentos, sobre todo en el sector sanitario. Hay una hoja de ruta para la innovación que es fascinante. Totalmente. Habla de incentivos regulatorios, de usar inteligencia artificial y datos del mundo real para acelerar la investigación y el acceso a nuevos tratamientos. Es la eficiencia llevada al extremo. ¿Cómo podemos usar la tecnología para acortar plazos, para ser más rápidos, más predictivos? Lo que a mí me llama la atención ahí no es tanto la IA, que ya casi se da por sentada, sino la mención a crear ventanillas únicas y calendarios predecibles para atraer inversión. Suena tan simple, tan poco tecnológico, pero podría ser que la mayor barrera para la innovación no sea la falta de tecnología, sino la pura incertidumbre burocrática. Has dado en el clavo.
Para una empresa farmacéutica o biotecnológica, la incertidumbre en los plazos es veneno. No saber si un trámite va a durar 6 meses o 3 años te impide planificar, te ahuyenta. Claro. Así que en ese documento la Administración reconoce que su propia complejidad es un freno a la eficiencia que predica. Es un momento de autoconciencia bastante notable. Pero aquí viene lo que me descuadró por completo. Justo al lado de toda esta visión de futuro de IA y de datos masivos, el mismo texto establece un código de conducta con principios éticos que parecen de otro siglo. Habla de no al trabajo infantil, no a la discriminación, bienestar animal, la prohibición del desalojo ilegal de tierras. Es una mezcla curiosísima, ¿no? Por un lado, inteligencia artificial de vanguardia, y por otro, principios que parecen sacados de una carta de derechos humanos, casi como si tuvieran miedo de su propia tecnología. Es que precisamente por eso lo ponen. No es una contradicción, es un contrapeso deliberado. La yuxtaposición es la clave de todo. A ver, explica eso. El mensaje implícito es potentísimo. Vamos a construir el sistema sanitario más avanzado y eficiente posible, impulsado por IA y macrodatos, pero no lo haremos a cualquier precio. A medida que la tecnología se vuelve más poderosa y potencialmente deshumanizadora, más crucial es anclarla a unos principios éticos básicos e innegociables. El documento nos está diciendo, el futuro de la eficiencia se construirá sobre los cimientos de la protección humana más fundamental. No es miedo a la tecnología, es respeto por las personas que van a verse afectadas por ella. Así que, al final, el recorrido por estos documentos nos devuelve al punto de partida. Hemos visto cómo se busca la eficiencia a escala global con inversiones estratégicas, cómo se intenta replicar en la maquinaria interna con convenios y adendas, y cómo se proyecta hacia un futuro de IA y datos en la sanidad. Y en cada paso de ese camino hemos visto aparecer el contrapunto, la necesidad de proteger. Proteger la equidad de los mercados, proteger los datos del ciudadano, proteger los derechos básicos de las personas frente a una innovación sin control. El hilo conductor es esa tensión constante. Ese baile entre crear sistemas cada vez más potentes y la necesidad de asegurarse de que esos sistemas rindan cuentas y sean justos. Y esto nos deja con una reflexión final para el futuro. Los documentos mencionan una y otra vez las comisiones de seguimiento como el principal mecanismo de vigilancia. La pregunta que surge después de todo lo que hemos visto es: en un Estado que aspira a ser digital, a usar IA y a moverse a una velocidad sin precedentes, ¿qué significa realmente una supervisión eficaz? ¿Son suficientes estas comisiones diseñadas para un mundo analógico o necesitamos desarrollar modelos de transparencia y rendición de cuentas radicalmente nuevos que puedan correr a la misma velocidad que la propia innovación que se está planificando?